Hola amigas y amigos del portal del Villegas para este, no sé, sexto, séptimo, ya perdí la cuenta, episodio de Sábados Culturales. Y voy a romper ahora una costumbre, si es que alcanzan a haber costumbre en tan pocos episodios, de nunca tocar temas de contingencia, sino que ir a otras cosas, pero no puedo dejar de tocarlo porque me pareció muy grave un video que me llegó ayer, debe estar circulando en otros medios, tomado por una familia, por una persona de una familia campesina, no muy rica, todo lo contrario, me parece una gente modesta, sencilla, que con la cámara muestran su propiedad en el campo, en el sur, y nos cuentan que fueron visitados, no es la palabra, por un grupo de 15, 20 o 30 mapuches, o representantes supuestos de esa etnia, y los amenazaron con que no se iban, los iban a quemar vivos a todos, incluyendo las guaguas. La mujer está desesperada, enfurecida, clamando como otras personas lo que no reciben, que es apoyo del Estado, que mira para otro lado y inventa nuevos planes, y la verdad es que se ha portado con una cobardía, la palabra que francamente no tiene nombre, el Estado chileno. Espero que esto no se concrete, por supuesto, pero estas amenazas son seguramente muy frecuentes, solo que pocos se atreven a contarlas para no agravar más su situación, porque el miedo tiene esa cualidad, o esa característica más bien, que el que tiene miedo ante alguien que lo amenaza, tiene miedo incluso de denunciar que lo están amenazando, para que el amenazador no se ponga aún más feroz. Lo digo ahora porque quién sabe lo que puede ocurrir de aquí al lunes, y por lo tanto no quiero quedar fuera de completamente offside en esta materia. Además me parece de una gravedad tal que no puedo simplemente, por el hecho de que tengo la costumbre de hablar de otros temas, dejarlo pasar. Traten de ver ese video, debe estar circulando en algún lugar más o menos público, en alguna de estas redes de internet, porque francamente es estremecedor que lleguen a la casa de uno a amenazarlo de esa manera. Bueno, el tema que voy a tratar hoy día me lo sugirió uno de ustedes por mail, incluso me dio un link muy interesante. Es un tema que yo lo he tratado en otras veces, no aquí, sino que en esa radio innombrable, pero hay hechos nuevos que por lo tanto hacían digno de tratarse de nuevo este tema. Además, el tema en sí mismo es digno de tratarse todos los días, en cierto sentido. Y tiene que ver con el desarrollo acelerado de lo que hasta hace no muchos años era una especie de utopía, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, de la cual comenzó a hablarse cuando comenzó el desarrollo de la informática en los años 60, pero quedaba en esa época, durante los 60, 70, 80, 90, y todavía parte de los 2000, parecía algo inalcanzable, una cuestión de la cual se hablaba, un tema de ciencia ficción. Los computadores eran cada vez más poderosos, sin duda, los programas también, pero seguían estando todos encajonados dentro de un concepto, dentro de un procedimiento que ya vamos a explicar, y que ahora está siendo completamente superado por algo revolucionario. Y les voy a contar la historia, tal como me la mandó este señor, que la tengo acá. Hay una empresa que se llama DeepMind, que es propiedad de una compañía Alphabet, que es pariente a su vez de la compañía Google, están todas interrelacionadas. Y en diciembre, principios del diciembre del año 17, o sea, más de un año atrás, anunciaron los investigadores de esa compañía que habían desarrollado una máquina, no sé ya cómo llamarla, si un programa, yo diría más bien otra cosa, ya no es un programa como vamos a ver, llamada AlphaZero, alimentada por un algoritmo de autoaprendizaje para jugar ajedrez. A esta máquina no la programaron, ya vamos a explicar más o menos cuál es la diferencia entre programar y estas máquinas que aprenden por su cuenta. A esta máquina le enseñaron solamente las reglas básicas del ajedrez, es decir, cómo se mueven las piezas, lo que uno le enseña a un niño, cómo se mueven las piezas, cuáles son las reglas para capturar una pieza adversaria, cómo se enroca,
cómo se corona un peón, si llega a la octava fila del adversario, cosas como esas. Las reglas, nada más. La máquina con eso, con esa pura información, imagínense ustedes el niño que les enseñaron eso, empezó a jugar contra sí mismo millones y millones y millones de juegos, y al cabo de 3 horas se convirtió en una entidad inteligente ajedrecísticamente de nivel asombroso. Esto se ha publicado en revistas científicas como la revista Ciencia. Se hicieron algunas críticas al principio porque se dijo que la máquina además la habían hecho jugar contra un adversario, que es el programa, después vamos a ver la diferencia entre el programa y estas máquinas, más fuerte de ajedrez del mundo hasta el día de hoy, que se llama Stockfish. Y empezó a jugar contra esa máquina en vez de jugar contra sí mismo. Y los resultados han sido extraordinarios. Pero antes quiero contarles un poco sobre cómo ha sido el desarrollo de estas entidades que juegan ajedrez al cabo del tiempo. Yo me acuerdo cuando llegaron a Chile las primeras maquinitas, que no eran las primeras del mundo, desde luego, pero de las primeras que se convirtieron en un producto comercial al alcance de la gente como uno, de los ciudadanos comunes y corrientes. Las máquinas las producía una fábrica norteamericana que se acabó Fidelity. Y Fidelity fabricó estas máquinas, una línea de máquinas Fidelity de ajedrez. Y recuerdo la primera que llegó a Chile, a una casa fotográfica que ya no existe, la Casa Loen, que estaba en el Pasaje Unión Central. No sé si existe el Pasaje Unión Central en Santiago. Iba de bandera ahumada, pasaba a un costado del cine que tampoco ya existe, Metro. Y un día vi en un escaparate una máquina que jugaba ajedrez de más o menos un poco más grande que este computador que tengo acá. No lo podía creer. Eventualmente lo compré con muchas dificultades. Y era una máquina que jugaba a un nivel que podríamos llamar un poco más que principiante. Un poco más que principiante. O sea, no tan malo como un principiante, pero digamos un principiante que ha estado principiando ya un buen tiempo. Si ustedes quieren, un jugador común y corriente de club, pero de vilón, así. Ese era el nivel. Lo que en ajedrez tiene es una calificación, hay una unidad de medida en ajedrez que se llama ELO. El beginner propiamente tal, el con principiante le dan un número que es 800. Esta máquina jugaba a un nivel más o menos de 1300. Y de todas formas fue una tremenda novedad. Aparecieron otras máquinas también de otras fábricas con niveles más o menos similares, hablando del año 79, y fueron un éxito de comercial tremendo. Esta máquina que se llama Chess Challenger 7, Chess Challenger 7, había habido un Chess Challenger 3 y un Chess Challenger 1, pero salieron rápidamente al mercado. Esta máquina vendió algo así como 600.000 unidades, y es un ícono de la industria hasta el día de hoy. Digamos, los coleccionistas de estas máquinas, yo tengo una, las consideran como quien encuentra, qué sé yo, la tumba de Tutankamón, más o menos. Desde ese año, desde el 79, 80, pasaron décadas en que estos computadores, estos programas de ajedrez iban mejorando y empezaron a jugar a nivel ya de 1500 ELO, o sea, un nivel ya de un jugador de club común y corriente, después 1600, y los que compraban estas máquinas estaban muy preocupados de eso, cuál máquina tiene el mejor elo, cuál es la que juega más fuerte. Eventualmente empezaron a aparecer máquinas que ya jugaban a un nivel de lo que se llama experto, porque hay varias categorías en el ajedrez: el principiante, el jugador de club, el experto es un poco menos que un maestro nacional. Después aparecieron los programas para computadores PC y los computadores así físicos, las que llaman unidades dedicadas, ya empezaron a dejar de producirse. Era más rápido, más fácil, más barato comprar un programa en un cassette, en un disquete, o como fuera el vehículo que transportaba el programa, y hacerlo correr en un PC, que eran mucho más rápido, con más potencia de procesamiento que una máquina dedicada. Entonces, y así sucesivamente los elos empezaron a subir, y llegó un momento, el año 1997, quizás ustedes se acuerdan, que un computador grande, ya esta vez un IBM, un computador, digamos, de gran calibre de la IBM, echó a correr un programa llamado Deep Blue,
que se las arregló para derrotar a Gary Kasparov en un match de 6 partidas. Quizás ustedes se acuerden de cuando Kasparov finalmente pierde la partida definitiva y mueve la cabeza desesperado y se para así de la mesa. Esa máquina podía evaluar 200 millones de jugadas por segundo. Imagínense, 200 millones. Evaluar una jugada significa, a ver, yo hago esto, entonces él me va a responder esto, entonces yo le hago esto, y él me va a hacer esto, y así hasta cierto punto, y al final de esa cadena de yo hago, me hacen, el programa hace una evaluación. Bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Es bueno o es malo para mí? ¿La juego o no la juego? ¿Cómo se compara con esta otra línea que hago esto, me hace esto? Y hace una evaluación de todas las posibles líneas y finalmente decide hacer una jugada. 200 millones de jugadas por segundo. Ustedes dirán, esto es mucho, esto es prácticamente para resolver el juego, pero en realidad no es nada, porque en el ajedrez ocurre una cosa tremenda, una multiplicación exponencial, espantosa. En una posición cualquiera, en promedio, en una partida de ajedrez, hay unas 30 o 40 movidas posibles. La primera jugada son 20 movidas posibles, 16 movidas de peones y 4 movidas de los caballos. Pero después, más adelante, cuando se abre la posición y todas o muchas piezas se pueden mover finalmente, no están encerradas en la posición de partida, pueden haber 30 o 40 movidas, a veces más. Pero pongamos que sean 30. Hagan ustedes el cálculo. Calcular la primera jugada hay que ver 30 jugadas. Calcular 30 jugadas más las 30 posibles del adversario son 30 por 30. Ya tenemos 900 jugadas que hay que calcular. Luego, calcular las posibles réplicas a esas 900. Bueno, multiplique 900 entonces por 30. Y ya tenemos 27.000, ¿verdad? Y vamos recién en la tercera jugada. Vamos a la cuarta, multiplique 27.000 por 30. Y tenemos 270.600. Tenemos 800 y tantas mil jugadas. Bueno, usted ve 4, 5, 6, 7, 8 jugadas hacia adelante, que no es mucho. Y ya tenemos millones. Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Se va abriendo exponencialmente la cantidad de cosas que hay que calcular. Bueno, lo importante es que Deep Blue ganó. A partir de ahí, poco a poco los programas comerciales, no meramente un programa montado dentro de una super máquina como este IBM, empezaron a jugar mejor y mejor y mejor. Los programas mismos se fueron refinando. Y hoy en día, para contar la cosa en breve, fuera de este Stockfish, que es la máquina más poderosa, pueden haber fácilmente unos 50 o 100 programas, muchos de ellos gratis, que usted puede conseguir gratis y bajarlo y ponerlo en su computador, que son más potentes que el campeón mundial, que Carlos, ¿cómo se llama? Magnus Carlsen. Las máquinas más poderosas están en el Elo 3500 más o menos. Y un super gran maestro tiene un Elo de 2008, 2009. Estas máquinas están en el 3500, una cosa. Y 400 puntos de diferencia significa que usted pierde prácticamente todas las partidas menos una quizás. Bueno, ustedes ven que estamos hablando entonces que en ese campo de la programación de computadoras o el desarrollo de programas de ajedrez se ha llegado a producir verdaderas bestias. Pero vean ahora lo que pasó. AlphaZero agarró a Stockfish, la bestia más bestial de todas, y la hizo pebre. En alguna parte aquí tengo la estadística. Aplastó, aquí dice, a Stockfish en un match de 100 partidas. AlphaZero ganó 28, empató 72 y no perdió ninguna. Esto era el principio. Estoy hablando ya del año 18. Esta cosa sigue aprendiendo y sigue desarrollándose. No solo eso, se ha generado un nuevo nivel de realidad. No es solo que juegue ya de una manera divina, sino que juega maravillosamente, bellamente, juega como un jugador romántico del siglo XIX con sacrificio, haciendo jugadas que nadie había
se le habían pasado por la mente como lo que se llama jugadas candidato. Cuando uno examina una posición en ajedrez, examina varias jugadas y ve cuáles serían, de todas, hay muchas que uno las desecha casi instintivamente porque no sirven para nada, no son relevantes para la situación. Y hay 2, 3 o 4 movidas candidato que se llaman, y uno examina esas 2 o 3 movidas y de ahí toma la decisión después de examinar para hacer ese cálculo. Bueno, esta máquina, este AlphaZero, esta entidad inteligente, toma en cuenta jugadas candidatos que nadie jamás había imaginado y que tienen todo el sentido del mundo. Es más, se ha permitido, como dice aquí este artículo, jugar con Stockfish. O sea, como cuando uno es un jugador fuerte, juega con un niño que recién empieza, uno puede jugar con él. O sea, puede tomárselo para el payaseo, por así decirlo. Y es lo que hace AlphaZero con la máquina programada para jugar ajedrez más poderosa del mundo. O sea, estamos hablando de una entidad que supera todo lo conocido. Más aún, no sabemos cómo lo hace. En un programa normal, ya vamos a ir a eso otra vez, usted puede ver, puede estudiar por qué tomó una decisión tal, por qué jugó tal cosa en el programa. Entonces uno examina las líneas de código y empieza a ver cómo evalúa y puede llegar a una conclusión. Hizo tal jugada porque perdía material en la jugada tercera, pero en el quinto play se llaman capas a esto de yo juego, él juega. Yo juego es el play 1, él me responde esto es el play 2. Yo respondo eso, su respuesta es el play 3, así. Entonces en el play 2 pierdo la dama, pero en el play 3 estoy sacrificando en realidad la dama y doy mate, por ejemplo. Bueno, no sabemos cómo lo hace. No sabemos qué aprendió, cómo aprendió. Es como una mente de una persona, no sabemos, uno mismo no sabe a veces cómo piensa las cosas que piensa. No saben los que pusieron a echar a andar esta cuestión, cómo lo hace. ¿Y por qué? Bueno, un programa simplemente es una rutina. Si ustedes alguna vez aprendieron, especialmente la gente joven, el programa más fácil de todo que se llama Basic, que ya no sé si se usa siquiera. Hay unos más fáciles ahora con mono. El Basic era con instrucciones de código. En el Basic usted instruye, por ejemplo, voy a crearles aquí un programa de 2 líneas nomás. Línea número 1, uno le pone un número a la primera línea, es 10 en Basic. Y le pone print. Print es una instrucción. La palabra print significa imprima. Print pone entre comillas lo que quiere que imprima en pantalla o en un papel. Por ejemplo, hola. Print hola. Después voy a la línea siguiente, 20, le pongo go to, es otra instrucción, go to 10. Le digo a la máquina entonces que vuelva a la línea anterior. Y luego echo a correr eso, pongo la instrucción run, corra. ¿Y qué es lo que va a suceder? Una cosa totalmente previsible por el código que yo acabo de escribir. Van a empezar a aparecer hola, 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 porque la máquina va a estar en un loop perpetuo. Va a imprimir 10, hola, va a la línea siguiente que le dice vuelva a la línea 10, en la línea 10 le dicen imprima hola y así va a estar haciendo. Entonces, obviamente un programa de cualquier otra clase es infinitamente más complicado, pero igual usted puede estudiar y ver qué es lo que hace el computador sobre la base de las instrucciones que usted puso. No es fácil, pero se hace una especie de ingeniería en reversa. No es el caso de esta entidad. No sabemos cómo lo hace. No sabemos cómo internaliza, estoy usando concepto subjetivo, ese aprendizaje que llevó a cabo. Y entonces aquí se está anunciando, y esto es más importante que el ajedrez, se está anunciando lo que los especialistas en el campo llaman la singularidad. Se llama singularidad al momento singular en la historia humana, cuando una entidad artificial, de inteligencia artificial, desarrolle más inteligencia que un ser humano. Entendida entonces en este caso como una inteligencia que abarca no solo un determinado campo, sino que todos los campos posibles. Los programas como estos de ajedrez o de cualquier cosa, programas para jugar póker, estos programas, digamos, procesadores de texto, cualquier programa es un sistema experto que se llama. Es experto en hacer tal cosa y nada más. La inteligencia humana es versátil. Cualquiera de nosotros puede hacer muchas cosas, puede controlar su cuerpo, que no es fácil, hacer cálculos de distancias, velocidades, etcétera, cuando está manejando y casi en forma inconsciente, cálculos muy complejos a veces.
Podemos escribir, podemos entender un libro, podemos hacer muchas cosas. Esa es una de las características de la inteligencia humana, su versatilidad y su capacidad para aprender. La singularidad va a ser el momento en que tengamos una entidad artificial que pueda hacer todo eso, pero en un nivel muy superior. O sea, en un nivel de millones de jugadas por segundo, por así decirlo. Y esa inteligencia artificial singular no la vamos a entender. Y es más, esa inteligencia artificial singular va a ser capaz de desarrollar otras, aún superiores a ella misma, exponencialmente superiores. Imaginen la segunda generación de entidades inteligentes de este tipo creadas por la primera generación. Y luego imaginen la tercera. Y ustedes entenderán entonces que estamos en un momento de la historia humana, cuando eso ocurra, en que simplemente todo cambia. No sabemos cómo nos vamos a arreglar en un mundo así. Y ahí vienen una serie de situaciones o problemas que incluso los ha estado tratando este tipo, yo lo considero genial, un genio en muchas cosas, que es Elon Musk. Hay preocupación de muchos especialistas en estos campos en cuanto a que vamos a convertirnos en algo así como lo que es una hormiga al lado de nosotros. ¿Qué clase de mundo? ¿Cómo vamos a poder dominar a esas entidades? Una pregunta que también se hace mucho. ¿Van a tener conciencia y por lo tanto voluntad, agendas propias? Porque es muy fácil decir, no, la conciencia es un tema que no tiene nada que ver con una máquina. Es un tema humano. ¿Pero por qué? Hagamos el raciocinio al revés. Nosotros tenemos claramente conciencia, no hay ninguna discusión. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que los animales superiores, como los perros, nuestras mascotas, tienen conciencia. No tienen lenguaje verbal, pero tienen conciencia. No, es evidente que tienen conciencia, tienen afecto, tienen voluntades, tienen miedos, tienen amor. Y sigan descendiendo. Va a llegar un momento en que el sistema nervioso es tan simple que uno puede asumir que no hay conciencia como individuo. O sea, una hormiga probablemente no tiene conciencia tal como entendemos conciencia. Aunque quién sabe si como conjunto, como hormiguero, tiene alguna forma de conciencia. No sabemos. Del mismo modo que una sola neurona de nuestro cerebro, obviamente que no tiene conciencia. Es parte de un conjunto muy complejo que es el cerebro. Y tal vez la hormiga sea parte de un conjunto muy complejo que es la comunidad del hormiguero. Y es ahí donde está la conciencia, no lo sé. Pero en términos individuales podemos asumir, yo creo que sin problemas, que una hormiga no tiene conciencia como nosotros. Pero entonces no es un tema de con qué está construida la mente, si está construida con elementos orgánicos como son las células neuronales en el caso de los cerebros de los animales superiores, y tiene que ser de esa forma, yo no veo por qué. O es la organización, me parece mucho más probable a mí que es un tema de organización y por lo tanto de complejidad. A partir de cierto nivel de complejidad es posible que emerja ese reflejo del pensamiento, ese reflejo de los procesos mentales que llamamos conciencia, que es un proceso que mira los otros procesos, en cierto sentido. Esto debiera más bien explicarlo Maturana y no yo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no puede tener conciencia una máquina que está hecha no con células orgánicas, sino que con determinados elementos físicos, qué sé yo, lo que serían ahora las unidades de memoria, las direcciones de memoria en una memoria RAM, o las distintas piezas de silicón del procesador? ¿Qué importancia tiene cómo está fabricada cada una de las ruedecillas de la mente? A mí me parece que probablemente tenga que ver con la complejidad y con los insumos. Si a nosotros nos cortan el cordón espinal, por ejemplo, cuando le meten a uno, supongo, un tiro en la nuca y se corta en un instante el cordón espinal que nos trae información de toda clase del cuerpo, nosotros perdemos la conciencia instantáneamente. Esa debe ser la muerte más rápida, el tiro en la nuca, por ese motivo. Nos apagan la luz, así instantáneamente. ¿Cuáles van a ser los insumos que tendría que tener una entidad artificial para estar con conciencia? Bueno, obviamente si uno apaga la luz, al computador lo ponen off, no va a ver nada. Eso pasa con cualquier entidad, no hay ninguna novedad. Pero si está en on, si está recibiendo información así como nosotros la recibimos en nuestro cuerpo, por nuestros sentidos del mundo externo, a todas partes, estamos recibiendo estímulos que los procesamos y en este proceso de procesar tenemos conciencia de él por la complejidad del proceso de procesar. Y somos entidades conscientes,
pero se nos apaga la luz si nos cortan el tronco espinal de un viaje. Entonces, ¿van a tener conciencia? ¿Y qué clase de conciencia va a ser esa? Porque obviamente que podemos asumir también que no va a ser una conciencia como la nuestra, primero por su poder infinito, segundo por los insumos distintos, no va a tener un cuerpo físico que le está mandando información sobre el nivel de adrenalina que hay en su cuerpo, no le está mandando informaciones sobre cómo está funcionando un hígado, nada. No tiene ojos, pero quizás va a tener cámaras, desde luego. Vaya a saber uno con qué insumos o input uno puede alimentar una inteligencia de esa clase. En el caso del ajedrez, el input es simplemente una instrucción. Corra, empieza a ejecutar, ejecútese. Pero en el caso de la inteligencia artificial, este alfa 0, ¿qué es lo que lo echa a andar? Lo pone uno en on, el aparato, y ingresa, supongo que con un teclado, una primera instrucción que es mi primer movimiento, por ejemplo, peón a 4 rey. Y ahí se empieza a despierta esa inteligencia y empieza a hacerme pedazo así. Entonces en esta singularidad vamos a estar en presencia no solo de una entidad pensante que nos supera tal como nosotros superamos una hormiga, sino que tal vez una entidad con voluntad, una entidad volitiva. ¿Y cuáles van a ser su agenda? Nuestra voluntad es una voluntad para algo, ¿no es así? La mente quiere hacer algo. Normalmente tenemos varios objetivos que son casi orgánicos. Tenemos sed, queremos tomar agua. Y tenemos hambre, andamos buscando qué comer. Después hay otros que son objetivos mucho más complejos, ¿no es cierto? Nuestros objetivos de la vida, personales. ¿Qué quiero aprender ahora? ¿Qué historia voy a aprender ahora? ¿Qué me interesa? ¿Qué área de la historia me quiero meter ahora? ¿Jugaré o no jugaré una partida de ajedrez esta tarde? ¿Escucharé música o no? ¿Qué clase de agenda, de propósito va a tener esa inteligencia? ¿O va a ser como una especie de, como el dios budista, que es una entidad que lo sabe todo y no puede nada? O que no interviene en nada, que es un puro estar ahí, casi un vacío. Esperando que nosotros le demos una instrucción, esperándonos a nosotros como una especie de mucamo infinitamente genial, pero que no tiene ninguna voluntad propia, y esperando que le demos instrucciones. Perkins, vaya a traerme un whisky, una cosa así. Esa singularidad, ustedes dirán, ahora pues algunos de ustedes se preguntarán, ¿cuándo se espera que ocurra? Esto de los plazos es un tema bien difícil de ponerle plazo, porque, por ejemplo, cuando empezó este cuento de la inteligencia artificial en los años 60, cuando se empezó a hablar, ellos esperaban que la cosa iba a ocurrir muy pronto. Igual incluso con sistemas inteligentes. En esta historia del ajedrez por computadora, que yo me la conozco más o menos bien, hubo varios momentos, instancias en que alguien decía, en 5 años más vamos a tener una máquina capaz de ganarle a un maestro. Y hubo apuestas. Hubo un famoso maestro que hizo una apuesta con los programadores de un programa, y ganó la apuesta porque le ganó al programa. Hubo un match de 4 o 5 partidas, no me acuerdo, y ganó. La próxima oportunidad hizo la apuesta y perdió. Entonces, pero en general los plazos siempre se quedaban cortos, ¿no? Siempre los plazos eran un poco optimistas. En los años 60 decían en los 70, después dijeron en los años 80, después dijeron no, si en realidad esto es un mito, es una cosa inalcanzable, la inteligencia artificial es un concepto puramente verbal, no tiene asidero concreto. Porque estaba el tema de ver la computación como un tema de programa. O sea, esta cajita donde yo pongo 10, print, 20, go to 10 otra vez. En ese marco era inimaginable, en realidad, difícil de pensar el desarrollar una inteligencia artificial. Pero tenemos esto de las redes neuronales, como se llama, que permiten a un sistema aprender, y estamos entrando en otra galaxia. Bueno, dicho todo eso, en este momento se habla de unos 20 años más. Es decir, yo voy a estar bajo tierra, casi con toda seguridad, salvo que llegue a los 90, cosa que dudo. Pero bueno, pero muchos de ustedes van a estar absolutamente vivos y jóvenes, especialmente si son jóvenes los que están viendo este programa, van a ser más jóvenes de lo que soy yo ahora. Bueno, pero da lo mismo. Si no es 20 años, póngale 30, póngale 40, póngale el tiempo que quiera, 50 años si quiere. El hecho es que en algún momento la humanidad se va a enfrentar a esta singularidad, y ahí la historia humana
va a cambiar de una manera más radical que como cambió cuando alguien en un pasado remoto descubrió cómo hacer fuego, cuando alguien en un pasado un poquito menos remoto descubrió el principio de la rueda, cuando alguien inventó, desarrolló, se dio cuenta que se podía domesticar plantas, o sea, sembrar determinadas semillas para generar, qué sé yo, y partió las culturas neolíticas, o cuando alguien inventó el alfabeto o la imprenta, han sido todas tremendas revoluciones, pero palidecen en comparación con la revolución que inevitablemente va a traer la inteligencia artificial superior a la nuestra. Y eso es inevitable. Es inevitable, tal como van las cosas. A propósito de este AlphaZero, naturalmente, antes de llegar a eso, hay otras aplicaciones que se quiere hacer de estas redes neuronales. Y ya se están haciendo. En el campo de la medicina, por ejemplo, los diagnósticos. Todos sabemos que el diagnóstico médico es una cosa bastante, muchas veces vaga, difícil, ¿no? Y por eso que uno a veces consulta a varios doctores, porque sabe que un doctor le dice, no, esto en realidad hay que picar. Entonces uno va al otro doctor y dice, no, pero ¿quién le dijo eso? Típico, ¿eh? ¿Quién le dijo eso? No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Tiene que empezar a tomar esto. Todos conocemos ese cuento, ¿no es así? Todos sabemos que hay temas en que hay distintas visiones, porque el tema es muy complejo, porque un organismo es un ser extremadamente más complejo que una máquina, que un... Bueno, estos artefactos a los cuales se les pone a aprender, por ejemplo, en el campo de la oftalmología, que ya se estaba experimentando, no solamente hacen un diagnóstico mucho más preciso, sino que es mucho más rápido, se demora una fracción de segundo. Y en algunos casos lo del tiempo, por ejemplo, las lesiones cerebrales es importante. Los neurólogos, por ejemplo, en temas cuando hay lesiones cerebrales que tienen que atender en una frase, por lo menos en los países anglosajones dicen time is brain, el tiempo es cerebro. Las cosas que se demoran minutos u horas pueden significar un deterioro o la muerte incluso de un cerebro. Entonces ahí el tema de la velocidad del diagnóstico es fundamental. De forma que vamos a ver estas redes neuronales aplicándose en un montón de campos. Y si unimos eso a la computación cuántica, es decir, entrando ya al tema de los fierros, de las máquinas que llevan a cabo, que procesan estos, llamémoslos programas por el momento, estas redes neuronales. Las ponemos en máquinas que son infinitamente más veloces que nuestros procesadores convencionales basados en un chip, en un procesador que tiene una red electrónica, microscópica, etcétera. Los computadores cuánticos que parten de un principio totalmente distinto, que ya no es 1 y 0, sino que puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Bueno, es una matemática completamente diferente. Multipliquen una cosa por otra y tenemos el infinito. Vamos hacia el infinito, estimados amigas y amigos, y nosotros en ese proceso, podríamos decir desde el punto de vista evolutivo, mirándolo así con desapego, nosotros vamos a tener que entregar la antorcha y irnos para la casa. O sea, cumplimos nuestra parte en la evolución de la mente en este planeta. Reemplazamos a, qué sé yo, a los monos a lo mejor, la hemos llevado por 10.000 o 15.000 años, o 100.000 años, de acuerdo a cuando usted empiece la historia humana propiamente tal, pongamos 100.000 años, la hemos llevado, hemos desarrollado civilizaciones y hemos desarrollado estas cosas, los computadores, los procesadores, y una vez hecho eso, son los procesadores y esta inteligencia artificial las que las llevan, y nosotros quedamos convertidos en lo que quedaron convertidos los monos. Que no hay nada más triste que ver un mono. Es alguien que está ya en un callejón sin salida, alguien que ya cumplió su labor dentro del proceso evolutivo de la mente terrenal y quizás de la mente cósmica, y ya no servimos para nada. A lo más, como se pasa con los monos, uno los deja en una reserva o los pone adentro de un zoológico. ¿Cuál vaya a ser nuestro futuro en esta materia? No lo sé, pero se nos vienen encima cosas realmente extraordinarias. Para no mencionar el tema UFO, que también puede ser otro de las grandes singularidades que ocurren y que yo creo que va a ocurrir no mucho más tiempo adelante. Pero dejando de lado el tema UFO, se nos vienen varios temas que significan un cambio absoluto, total, completo, radical de la historia humana. Todo lo que teníamos en mente hacia el futuro, imaginándonos vamos a hacer esto, en el día de mañana vamos a tener unas ciudades que flotan en el aire, pasado mañana vamos a conquistar las estrellas. Olvídense de toda esa historia. La cosa no va por ahí.
no sigan pensando en nosotros, los hombres, los seres humanos, como sujetos de la evolución de la mente. Porque yo creo que no va a ocurrir. En todo caso, ustedes me cuentan, van al cementerio y me cuentan ahí cuando pasen estas cosas, porque yo voy a estar bajo tierra. O no, en una de esas, esta inteligencia artificial descubre una manera de que yo entro a una especie de cabina telefónica, toco un botón y salgo convertido otra vez en el Fernando Villegas que era cuando tenía 30 años. Espero que les haya gustado el programa de hoy día, y si están interesados en esto de Alfa Cero, Alfa se escribe, bueno, ALPHAZERO, Alfa Cero, y ahí van a encontrar un montón de información sobre este prodigio, porque es un prodigio. Vieron ustedes la cara de los grandes y súper grandes maestros humanos cuando ven las partidas de Alfa Cero, se les cae la pera hasta aquí, así no pueden creerlo. Yo he visto partidas de estas que ha hecho Alfa Cero con Stockfish y no lo he podido creer. Yo no soy un gran maestro, de luego, no soy más que un pobre y triste aficionado, pero estamos entrando en otra galaxia mental. Y con eso, estimados amigos, termino el programa, creo que ya me pasé un poquito. Espero que tengan un buen fin de semana y nada más, pues, nos vemos el lunes. Chao.